Bueno, actualmente está grabando y vamos a hacer un repaso más o menos de lo que se vio en la clase pasada, de lo que explicó Mario Pedernera, los principios básicos de C Sharp. Así que tengo acá una presentación para mostrar, que es algunos conceptos básicos de la programación. Y básicamente esto es lo que uno tiene que tener la teoría para poder concretarlo en un programa. Primer concepto es el algoritmo. Que, en la primera pregunta, no sé si conocen alguno de ustedes qué es lo que es un algoritmo. Perdón, no estaba compartiendo pantalla. Ahí ven bien. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, no me había dado cuenta que no estaba compartiendo. Bueno, arranco con esto. Dice, bueno, algunos conceptos básicos. Primero vamos a ver este concepto, porque hay mucho concepto o teoría para empezar a programar. Y está bueno aprender esto, que es algo que vemos en el día a día de la programación. Entonces, o en el día a día de nuestra rutina cotidiana. Por ejemplo, un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Bueno, así como lo dice la definición, eso no es más que nada. No tiene otro significado, o no es algo básico, o es algo exclusivo de la programación. Esto es un concepto que podemos llevarlo a la realidad. Por ejemplo, cuando uno quiere hacerse un café, lo que va a hacer una secuencia finita de pasos ordenada, y va a tener un principio y un fin, y va a resolver ese problema con el proceso que va a realizar. Por ejemplo, si para hacerse el café lo que va a hacer primero es buscar una pava o una olla, va a llenarla de agua, después lo va a poner a calentar y después va a poner en una taza un jarroncito con café y va a terminar poniendo el agua ahí. Tiene un inicio, que es el inicio en donde se buscan los elementos, y tiene que ser ordenada, porque no podés poner agua y después calentarlo. Entonces tiene una secuencia ordenada de pasos para poder concretar el objetivo de llegar a ver si se suman dos acá. Bueno, ese es lo que es un algoritmo. ¿Por qué son importantes? Porque para programar básicamente se hacen instrucciones en código, que son principalmente algoritmos. A ver, no sé si alguno tiene el micrófono abierto ahí, que está haciendo interferencia. José Castro. Ahí está. Ahí está. Bueno, si tienen alguna duda, alguna cosa me van diciendo sin miedo. Bueno, ¿por qué son importantes? Bueno, porque cuando uno lo pone en práctica para programar, lo que primero hace es analizar las tareas o el requerimiento que quiere hacer, lo resuelve y después lo concreta. Bueno, acá dice, el programa es una expresión de un algoritmo en el lenguaje de programación. Es decir, que un algoritmo nosotros lo decimos ahora en palabras, lo que es la secuencia finita de pasos, por ejemplo, lo que dije del ejemplo de realizarse un café. También va a hacer lo mismo, pero con un lenguaje que puede interpretar la computadora, para que pueda entender a un programador. Bueno, pasamos al siguiente
PowerPoint. Bueno, la expresión de un algoritmo se pueden hacer, como había dicho, en palabras, como, es decir, secuencia literal de, ¿cómo se llama?, de expresiones, así como lo que uno va a hacer. Después hay gráficos y diagramas, y después el pseudocódigo, que el pseudocódigo es como un código que va a ser para computadora, pero en español, así uno que puede entenderlo, lo puede ver. A ver, no sé si está acá. Acá está. Bueno, acá tengo unos ejemplos. Este es un diagrama, el de la izquierda, un diagrama de flujo, y este es pseudocódigo. Es parecido a los ejemplos que vieron ayer en la clase de C#, pero en español. Y acá este es un diagrama en donde se hace unos rectángulos y unas formas para hacer la secuencia de pasos. Esto no lo vamos a ver en el curso porque es nada más teoría, es como para mostrar cómo se resuelve un problema. Después, en la característica de un algoritmo, tiene ingreso, proceso y salida. Usted, para hacer un programa, por ejemplo, de lo que había hecho Mario Pedernera, de un login o una cosa, tiene un ingreso, un proceso y una salida. Por ejemplo, en el ingreso se definen los datos, un correo y una contraseña. En el proceso van a hacer una serie de validaciones, una secuencia de pasos ordenada y bien definida, en donde se va a primero validar si existe el usuario, si el usuario coincide con la contraseña y si eso se cumple, todas esas condiciones se cumplen, bueno, la salida va a ser que el login va a estar totalmente validado. A ver. ¿Se está escuchando mal? Sí, sí. ¿Que se escucha mal o bien? Yo te escucho bien. Bueno. Bueno, pasamos en la última diapositiva de algoritmo y después vamos a verlo en un ejemplo práctico en C#. Primero vamos a hacer un ejemplo práctico en palabras. A ver si consigo. Voy a dejar de compartir, así abro el bloque de notas. Ahí se ve bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, acá vamos a poner en práctica un poco lo que es resolver un problema con algoritmos. Por ejemplo, vamos a hacer la primera actividad, que sería obtener el área de un rectángulo. Bueno, supongo que deben saber algo de matemática, entonces, ¿qué se pide para obtener el área de un rectángulo? Primero, consigo la base. Segundo, consigo la altura de un rectángulo. Y después, para finalizar, después para proceder, cálculo base por altura. Para finalizar, devuelvo lo calculado. Básicamente, esta es una forma de
de poner en concreto un algoritmo es resolver un problema que nos planteamos y hacer una secuencia de pasos ordenada para después tener la resolución del mismo problema. Entonces tenemos acá, primero conseguimos la base, segundo la altura, y después calculamos eso y devolvemos. Esto en matemáticas se puede poner segundo la base y primero la altura, porque el orden de los factores no altera el resultado, así que después podemos obtener el perímetro de un rectángulo, que es sumar todos los lados del rectángulo. Entonces, para el segundo problema, un rectángulo tiene 4 lados, así que tenemos que conseguir los 4 lados. Y después todo eso, multiplicarlo. Y después obtener el promedio de 3 números. Eso podemos pasar a CS, que es distinto. Y hacemos esto. Tenemos 3 números. Después de esos 3 números, tenemos que hacer un proceso para calcular el promedio. Lo primero para calcular el promedio es sumar todos estos. Todo eso da 90. Después lo siguiente sería dividir ese número por la cantidad de números individuales que hay. Y después, para finalizar, devolvemos eso. El promedio sería 30. Bueno, eso es una cosa de cómo resolver algunos algoritmos. Ahora lo vamos a ver en C#. Ahí ven el Visual Studio. Bueno, la clase pasada habían visto lo que son los tipos de datos. Vamos a repasar algunos datos y los datos se dividen en distintos tipos. Tenemos los tipos de datos numéricos, después los alfanuméricos, después los lógicos, y después tenemos los tipos fecha. En los tipos de datos numéricos tenemos, se dividen en dos, básicamente. Están en los que son enteros o con decimales. Después los alfanuméricos tenemos los que, como dice lo mismo, lo que combinan letras y números. Así que tenemos un solo tipo, dos tipos de cosas, combinan. Los lógicos va a tener dos posibles valores, que serían los verdaderos y falsos. Y después la fecha, del tipo fecha. A ver, me dicen que se ve chica la letra. Puede ser. O ven bien. Yo de monitor de computadora lo veo bien. Capaz que se están viendo de una tablet o de un teléfono celular. Ahí se ve más grande. Bueno. Bueno, las fechas se dividen así. Tienen
día, mes, el año, y después, para ser más puntuales, después tienen hora, minutos, segundos, milisegundos, y así hasta así. Bueno, y después para los numéricos, vamos a ver que hay tipos de datos que son negativos y otros que son positivos, y hay que son negativos y positivos, y así combinaciones. Esto es más que todo porque cuando se hacen sistemas grandes quieren ahorrar el espacio o la optimización del programa, entonces usan pequeños números cuando lo necesitan. Por ejemplo, hay el tipo de dato byte, que llega hasta el 255. Es del 0 al 255. Si yo le pongo -1 acá, me va a decir que no se puede, porque nada más acepta del 0 al 255. Después tenemos el S-byte, que permite del -127 hasta el positivo, no, el negativo 128 hasta el positivo 127. Por ejemplo, si yo le pongo 128, ahí se rompe. Esto no lo van a usar mucho, solamente cuando necesiten optimizar algún campo que necesiten con pocos números, van a necesitar eso. Después tienen otros enteros que son más grandes, que tienen el int. El int, ahí pasándole el mouse por encima del tipo de dato, dice read only struct system.int32, que debe ser del menos 22 millones, algo así. Tengo acá la tabla. Permite de este número hasta este otro número. Ahora le voy a pasar este coso para que lo tengan ahí en el grupo. Bueno, y después está el uint32, que cuando le ponen el u acá solamente permite de positivo nada más. No como el S-byte, que permite de negativo hasta positivo. Y van a darse cuenta que, por ejemplo, antes, cuando se usa el int solo, se hace hasta el -2 millones, hasta el 2 millones, y cuando se usa el uint, usa ese rango de 0 hasta el doble del que antes habíamos visto. Bueno, ese es el int. Se pueden ese rango de número de negativo a positivo, pero solamente enteros son. Yo no puedo poner 1,2, 1.2. Para hacer eso yo tengo que ponerle acá un double. El double es un tipo de dato numérico que permiten el punto flotante. También hay otro tipo de datos que son de tipo flotante, que son el float. Acá salta error porque por defecto usa el system, interpreta cuando hay un número punto otro número, lo interpreta como un double. Entonces, para decirle a esta variable que es un float, hay que ponerle una F acá. Y después para el decimal, ya no puede poner esto. Y de esta otra forma tampoco, porque es double. Tiene que ponerle una M acá.
Entonces acá tenemos los distintos tipos de datos numéricos flotantes. Y todo esto permite hasta negativo. Si le pones una U antes, no, este no existe. A ver. Bueno, me estaba olvidando también el long, que es un int, pero que permite mucho más caracteres que el int. Estos son los tipos de datos numéricos que se dividen en puntos flotantes y enteros. Y en C# se usa nada más cuando necesitas contar algo o hacer algún cálculo. Por ejemplo, para las actividades esas que hayamos visto antes, para hacer el cálculo de un rectángulo, podés usar estos tipos de datos para poder obtener el resultado. Después vamos a ver otro tipo de datos que es el string, que ya lo habían visto en la clase pasada, que este tipo de datos es alfanumérico. Acá puedo ponerle un 10.2. Sin embargo, esto no sirve como un número. Esto se sirve para almacenar alguna cadena o un carácter en especial. Por ejemplo, para guardar un número de documento. Un documento en Argentina, por ejemplo, es un número, pero no se usa para calcular o hacer cálculo o para contar. Así que acá se pueden guardar esas informaciones que son numéricas, pero no les sirven para hacer cálculos o para contar algo. Después tienen otro que es alfanumérico, que es un char. Este directamente es un carácter directamente. Y para asignarle un valor, tienen que ponerle comillas simple. En cambio, el string se tiene que poner doble comilla. Y acá nada más permite un valor, una letra, cualquiera sea, un carácter. Acá pueden, no sé, asignar así tipo como el sexo de una persona, puede ser masculino, femenino, compañía, indefinido, para hacer algún tipo de asignación que sea un solo carácter. Bueno, y después tenemos los lógicos, que son bool. Este permite solamente dos valores, que sería true, que significa verdadero, o false. Estos tipos de valores sirven para hacer condiciones, más que todo. No se usan para hacer cálculo o guardarse. Y después tienen el tipo que es de fecha. En este caso no es un tipo de datos, sino una clase del mismo sistema. Se puede declarar así. Acá crea un nuevo objeto, si no, así. Y este node trae la fecha actual. Bueno, esos son los principales tipos de datos que pueden usar en el sistema. Ahora vamos a vamos a resolver los problemas esos que habíamos planteado antes, pero con los tipos de datos que hemos visto. Bueno, ahora vamos a resolver el problema del área de un rectángulo. Primero
definimos en palabras anteriormente, en un bloc de notas, de qué es lo que había que hacer para llegar al resultado de el área de un coso, de un rectángulo. Así que vamos a hacerlo como habíamos hecho la clase pasada. Primero conseguimos, primero decimos console.readline. Me había olvidado de comentarle por qué algunas cosas están en azul y otras en verde acá. Las azules son palabras reservadas del sistema, en el cual definen tipo de datos y algunas otras sentencias que se usan para declarar algo. Y después las que están así en verde son clases, que eso se va a ver más adelante cuando veamos programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación que se utiliza actualmente para poder eh, diagramar o concretar en un programa las cosas que se hacen cotidianamente. Por ejemplo, para hacer un Instagram y todo eso se puede hacer un sistema con programación orientada a objetos. Así que ahora vamos a terminar esto y después en otras clases vamos a ver eso. Bueno, como habíamos visto acá en el documento de texto, primero obtenemos la altura. Ahí la obtenemos con esta sentencia, que es readline, que lee lo que ingresa en la consola. Y después ingresamos la base. Ahora tenemos estos dos datos. Lo que hay que hacer es calcular. Me olvidé de decirle que hay algunos operadores matemáticos que después lo vamos a ver, pero son sencillos. Esto no se puede hacer en C#. Multiplicar dos strings o hacer alguna operación matemática con dos strings, porque son alfanuméricos. Lo que hay que hacer es convertir eso alfanumérico en un tipo de dato numérico. Entonces se puede hacer así. Con la clase convert tiene un par de métodos que es toInt32, que te lo convierte en un int32, si lo pones en 16 lo convierte en un short, y si lo pones en un 64 lo convierte en un long, los tipos de datos que habíamos visto antes. Lo vamos a convertir en un 32. Y acá también. Entonces acá vamos a tener el resultado de esto, base por altura. Esto ahora hay que devolverlo en la consola y ponemos
Porque acá, si sumo esto, me devuelve un double o un entero o lo que sea, y acá puedo sumarlo y antes no me dejaba sumar. Porque hay una cosa que se llama concatenación y eh, la otra es sumar. Cuando vos, este operador, cuando lo usas, uno que es un string y el otro es cualquier tipo de dato numérico, o, o ya que hay un string y el otro, no importa qué tipo de dato sea, lo convierte en string. Entonces, esto va a verse así, va a leerse esto y se va a concatenar el resultado de esto. Así que vamos a probar esta aplicación. Bueno, esto es lo que hace el programa actualmente. Te calcula la área del rectángulo. Después, si quieren practicar, pueden hacer las otras actividades, que el perímetro o el promedio. Y básicamente, ahora cuando falta un minuto para finalizar la reunión, así que le voy a pasar los links y las referencias donde pueden sacar los tipos de datos y los métodos de la consola. Así que si tienen alguna duda, me pueden ir diciendo ahora.